que acá estamos, prevención de maltrato, acoso laboral y sexual, y para ello vamos a revisar algunos contenidos que hemos preparado y nos hemos propuesto el siguiente objetivo: que las participantes conozcan y logren familiarizarse con la regulación legal que existe en nuestro país sobre maltrato, acoso laboral y sexual en Chile. Por lo menos aquí vamos a hacer, les vamos a mostrar en qué consiste, y además para que ustedes sepan que tienen herramientas a su favor que pueden utilizar. Vamos a hablar, para hablar de temas que tienen que ver con acoso sexual, acoso laboral, de los principios de igualdad y no discriminación y de los convenios OIT en el marco de los derechos humanos. Vamos a hablar sobre los conceptos, vamos a hablar sobre estadísticas de acoso sexual y laboral en Chile, y además vamos a hacerlo desde una perspectiva de género. Y al final de esta sesión vamos a tener un estudio de caso para que ustedes puedan hacer un análisis desde esta mirada respecto de una situación que les vamos a compartir y que es probable que les parezca conocida a situaciones de las que ustedes han sido testigos en algún momento de su vida laboral. Vamos a hablar en primer lugar sobre el marco internacional, la violencia y el acoso en el trabajo. Lo primero, siempre que hablemos de legislación, de normativa, es importante que tengamos claridad que este se va a inscribir o va a ser parte de un marco de derechos humanos. Los derechos humanos es un concepto que utilizamos habitualmente y que constituye una herramienta internacional que da cuenta de los acuerdos que han suscrito los estados que son parte ¿no es cierto?, de Naciones Unidas, y que buscan a través de distintos instrumentos entregar una regulación internacional, un estándar internacional respecto a lo que tiene que ver con los derechos humanos. Es importante que tengamos claro que los derechos humanos son inherentes a cada una de las personas, es decir, a todos nosotros y nosotras que estamos en este minuto conectados en esta sesión, y los derechos humanos van a ser este marco, este paragüitas, ¿no? Sin distinción alguna, de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, la lengua que hablemos, la religión que profesemos, nuestra situación migratoria, nuestra identidad de género, nuestra situación de discapacidad. Entonces, los derechos humanos son inherentes y van a ser este marco para cada una de las personas, independientemente de quiénes sean. Dentro de los derechos humanos se identifican aquellos que incluyen el derecho a la vida, a la libertad, a que no estemos sometidos a esclavitud ni a tortura, a que podamos dar nuestras opiniones libremente, podamos expresar aquello que pensamos, aquello que queremos hacer con nuestra vida. Además, se refiere al derecho a la educación que tenemos las personas, al trabajo, entre otros derechos. Entonces, van a ser esta posibilidad, ¿no es cierto?, nos van a dar la posibilidad de poder ejercer nuestros derechos. Y para ejercer nuestros derechos tenemos que conocernos, o por lo menos saber que existe un marco regulatorio que nos ampara y que nos garantiza el ejercicio de nuestros derechos. Además, los derechos humanos son universales, por lo que acabo de decir, es decir, no hacen distinción de ninguna persona, de ninguna identidad, de ninguna característica, situación o condición que cada una o cada uno de nosotros tengamos. Son inalienables, son irrenunciables, imprescriptibles, indivisibles, es decir, no podemos renunciar a nuestros derechos humanos. Los tenemos que nacemos hasta el último de nuestros días, no los podemos transferir, no se los podemos ceder a otra persona, no tienen fecha de caducidad, como muchas cosas, ¿no? Nuestros derechos humanos no caducan o no vencen cada 31 de diciembre, como muchas cosas que suceden, ¿no? Y además son indivisibles, es decir, yo no puedo escoger algunos derechos humanos que me acomodan, que me gustan, y decir, bueno, estos derechos me gustan y estos otros no. Entonces, son un marco integral e integrado que buscan darnos protección y garantizar el ejercicio de nuestros derechos y, por supuesto, el respeto a nuestra integridad y a nuestra condición humana.
Dentro de los derechos humanos podemos hablar de los principios que son parte de la posibilidad de que podamos, ¿no es cierto?, ejercer estos derechos que tienen que ver con los principios de igualdad y no discriminación, que constituyen a su vez las bases del Estado de Derecho, de los estados que son parte dentro de los que se encuentra, ¿no es cierto?, el Estado el Estado chileno. ¿Mm? Así, comillas, todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están obligadas a acatar leyes justas, imparciales y equitativas y tienen derecho a igual protección frente a la ley, sin discriminación. Lo anterior, como se señala acá, en un marco de respeto a la igualdad de derechos de todas las personas, sin distinción alguna, que ya sabemos que esta distinción va a dar cuenta de la diversidad de personas que conformamos, en este caso, nuestro país. Dentro de las que se encuentran las que señalé, personas en situación de migración, personas, ¿no es cierto?, que pertenezcan a algún pueblo originario, etc. Todas las personas vamos a ser sujeta o vamos a estar sujetas a este marco de derechos humanos. Este principio de no discriminación se basa en reconocer la importancia de promover las relaciones sociales igualitarias, prohibiendo toda diferencia injusta, desproporcionada o arbitraria, que implique que la aceptación estereotipada de roles sociales designados a hombres o mujeres le niegue o nos niegue un derecho o beneficio, o que imponga una carga o vulnere la dignidad de la persona o la margine. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de todos y todas, pero sabemos que a pesar de los avances que hemos experimentado las mujeres, especialmente desde el siglo XX hasta ahora, todavía continuamos estando en una situación de desigualdad y de exclusión si comparamos nuestra situación en términos generales con la situación, condición o posición que en términos generales tienen los hombres. Entonces, muchas veces algunos convenios, algunos tratados de derechos humanos se focalizan o están dirigidos solamente a quienes, a nosotras como mujeres y también a otros colectivos que sufren exclusión, como por ejemplo las personas que se identifican como parte de los colectivos LGBTIQ+, es decir, personas que no se definen desde una identidad de género heterosexual, sino desde una identidad de género diversa o disidente. Entonces, es importante que eso también lo tengamos claro. Este principio de igualdad, de oportunidades y de buen trato tiene como algo constitutivo dentro de este principio, es entregar a cada una de las personas, sin importar ninguna de nuestras características, ¿no es cierto?, las mismas oportunidades de acceso a los recursos y a la obtención de beneficios que van a corresponder a los méritos realizados. Esto es muy importante. Me imagino que ustedes, al igual que yo, en ocasiones han escuchado que si las mujeres queremos igualdad o queremos ser iguales, tenemos que recorrer el mismo camino que han recorrido los hombres. Cuando hablamos de igualdad, de lo que estamos hablando es de igualdad de oportunidades, de igualdad de derechos, pero no que queramos ser iguales a los hombres. Entonces, como las mujeres, como dije hace un momento, estamos en situación de desventaja, de desigualdad respecto de los hombres, necesitamos ciertas medidas, ya sea este marco regulatorio internacional o medidas que pueda implementar el Estado a través de políticas públicas, a través de normativa nacional, que busquen, ¿no es cierto?, la igualdad a través de acciones de equidad. Por lo tanto, muchas de estas acciones se conocen como medidas afirmativas o discriminación positiva, es decir, necesitamos un empujoncito para poder alcanzar a los hombres que nos llevan en la delantera. Entonces es importante que eso lo tengamos claro, que la igualdad refiere a eso y no que hombres y mujeres seamos iguales. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, podríamos pensar si estamos en un marco de los espacios laborales, primero en la igualdad en el acceso a un empleo, en relación a la igualdad, ¿no es cierto?, de acceso al empleo que tienen los hombres. Igualdad en la promoción laboral, igualdad en la formación profesional
y, por supuesto, igualdad en una vida libre de violencia. Entonces, es importante que estos 4 elementos estén presentes cuando hablamos de igualdad en el ámbito del espacio laboral para que las mujeres podamos acceder, en razón de nuestros méritos, ¿no es cierto?, a los recursos y también a la toma de decisiones y a los beneficios que se derivan de la participación de las mujeres en el empleo. Eh, Ustedes quizás lo sepan, pero es bueno recordar que las mujeres no tenemos igualdad en el marco del mercado laboral. Tuvimos una pandemia que nos afectó a todos y a todas, pero afectó con mayor fuerza la participación laboral de las mujeres. Entonces, es importante que tengamos aquello claro. Se dice que las mujeres en Chile retrocedimos 10 años en términos de participación laboral. Por lo tanto, cuando existe una situación que genera un impacto como generó las medidas de confinamiento derivadas de la crisis sanitaria por el COVID, impactaron de manera diferente a hombres y mujeres. Y eso significó que, por ejemplo, el empleo, cuando se empieza a recuperar, va a incorporar en mayor medida a hombres que a mujeres. Y eso va a tener que ver con otro concepto que seguramente ustedes vieron en otra sesión, con la segregación laboral, ¿no? Que las mujeres estamos en algunos espacios y los hombres están en otros. Lo otro, en términos de promoción laboral necesitamos algunas condiciones distintas que la que los hombres tienen para poder capacitarnos, formarnos, porque nuestros horarios van a estar cruzados por los diferentes roles que las mujeres cumplimos en la sociedad, dentro de ellos el rol reproductivo. Muchas de ustedes, seguramente, además de trabajar remuneradamente como lo hacen, trabajan en sus casas, ¿no? A través de la realización de labores domésticas, del cuidado de adultos mayores, de la crianza de hijos e hijas. Si bien es cierto, los hombres también pueden participar en estas labores. Los datos de los cuales disponemos nos dicen que lo hacen en menor medida. De hecho, ayer o anteayer salió ahí una información publicada por Comunidad Mujer y decían que de 10 parejas, en el caso, solamente en un solo caso, cuando había una pareja, los hombres colaboraban en equidad o en igualdad de condiciones en las labores domésticas. Es decir, 9 de cada 10 hombres no participan de las labores domésticas, ni de la crianza, ni de aquello que se relaciona con las labores reproductivas. Entonces, eso va a tener un impacto en la participación laboral que las mujeres tenemos en el mercado de trabajo. La formación profesional, muchas veces las mujeres nos capacitamos o nos formamos o estudiamos en aquellos rubros, en aquellas áreas que tienen un valor de cambio menor en el mercado. Por ejemplo, la educación, los servicios, el trabajo social, etc. Y sobre una vida libre de violencia, que es probable que también lo hayan visto en alguna sesión, sabemos que si bien las denuncias por violencia intrafamiliar que afecta a hombres han ido en aumento, todavía este sigue siendo un problema que afecta de forma mayoritaria a las mujeres. Entonces, todos estos temas tienen que ser considerados cuando las mujeres participan del mercado laboral y cuando hablamos de temas de violencia, porque esta violencia que ocurre en el espacio íntimo, que ocurre en el espacio público, también se traslada a los espacios laborales. Entonces, hay que tener presente, ¿no es cierto?, que es importante no propiciar, cooperar o ejercer cualquier tipo de acción o segregación o exclusión que sea realizada en forma reiterativa, porque esto nos va a dar indicios, ¿no es cierto?, de la violencia y de una violencia que ocurre en un espacio, pero que se traslada también al ámbito de lo laboral. Entonces, el principio de no violencia es un principio fundamental que debe estar presente en las relaciones que establecemos tanto en nuestras relaciones sociales, relaciones de pareja y también en las relaciones laborales. Cuando hablamos de esto, tenemos que tener como principio de tolerancia cero, es decir, no podemos ser parte del ejercicio, de la realización o incluso ser cómplice de alguna situación que derive en violencia.
y que tenga por objeto o por propósito la degradación de las condiciones de trabajo que afecten los derechos de la dignidad de las personas, bajo posibles formas de maltrato físico, psíquico, social, de hostigamiento, acoso sexual, ¿no es cierto?, mediante el abuso de poder que dañe la autoestima, la salud, nuestra integridad, nuestra libertad, nuestra seguridad, y que comprometa nuestro futuro laboral. Cuando las personas, hombres y mujeres, sufren acoso, maltrato, violencia en los espacios laborales, ven afectada su salud mental y ven afectado además sus posibilidades de desarrollo laboral, de desarrollo profesional. Entonces es importante que tengamos claro que esto va a afectar el funcionamiento, la productividad de los espacios laborales, las relaciones de los grupos. Cuando una persona sufre violencia, no solamente le afecta, efectivamente le afecta en mayor medida a quien es víctima de violencia, pero va a tener un impacto negativo en el grupo del cual esta persona forma parte. Y decirlo porque cuando hablamos de una mirada de género, estamos hablando de hombres, mujeres y de identidades no binarias, es decir, personas que no se identifican con la heterosexualidad. Pero las estadísticas nos dicen que somos las mujeres las que somos en mayor medida, ¿no es cierto?, víctimas de violencia, acoso sexual y acoso laboral. Yo agregué otros grupos porque en nuestro país, como somos un país que todavía tiene muchos rezagos de conservadurismo, las personas que son lesbianas, que son homosexuales, en muchas ocasiones no mantienen esta identidad en el anonimato en sus trabajos. Por lo tanto, muchas de estas personas cuando son víctimas no sabemos si son víctimas solamente de acoso sexual o laboral, como le sucede a las mujeres o a los hombres, sino que además ahí hay una razón que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una discriminación que se agudiza por su identidad de género. La normativa internacional y nacional nos señala que las conductas constitutivas de acoso sexual y o laboral son contrarias a la dignidad de las personas, básicamente porque está en el marco de los derechos humanos y está en el marco de aquellos tratados y aquellos acuerdos que los estados han tomado y que buscan protegernos, garantizar y además prevenir acciones, ¿no es cierto?, que puedan derivar en acoso sexual, acoso laboral o en maltrato. Cómo actúa en temas de acoso, maltrato, la jerarquía. Entonces, la jerarquía es un elemento que está presente cuando hablamos de acoso sexual y acoso laboral, de violencia en los espacios laborales. Entonces, eso tiene que ver con algunos conceptos que yo quiero revisar, que tienen que ver con los conceptos del enfoque de género. Entonces, es importante que el sexo, mayoritariamente de las personas que son víctimas de acoso, de maltrato, de violencia, son o somos mujeres. Además, en mayor medida, no estoy diciendo que todos los que son personas que ejercen violencia y ejercen acoso sexual son hombres, ¿ya? Entonces es importante tener eso claro y eso va a responder a una construcción social y cultural de las diferencias de género. Siempre digo lo mismo, la violencia, el ejercicio de poder responde a un marco cultural y social y no es innato. No es algo biológico, es decir, no es que los hombres y las mujeres actuemos de determinada manera porque eso responde a algo que es innato en nosotros, sino que eso lo vamos aprendiendo a través del tiempo. Y en el mercado laboral esto se refleja muchas veces porque en mayor medida los hombres son los que tienen cargos de jefatura. Muchas veces se ha dicho que cuando las mujeres tenemos cargos directivos de jefatura, también ejercemos poder de una forma, ¿no es cierto?, en donde el maltrato está presente. Y eso efectivamente sucede porque, como yo acabo de decir, eso no tiene que ver con el sexo ni con el género, sino que tiene que ver con relaciones de poder en donde la mayoría de los hombres son los que tienen cargos que uno relaciona con el ejercicio de poder. Entonces, lo primero, sexo es aquello biológico, es aquello que nos caracteriza a hombres y a mujeres con nuestro aparato reproductivo, ¿no es cierto?, con todo aquello que hace visualmente que parezcamos, en mi caso mujer,
todas las que están además conectadas y los que son hombres parezcan hombres. Pero este concepto de género nos viene a decir que aquello que es biológico, que nos distingue de los hombres o que distingue a mujeres y a hombres, no va a tener una relación directa, es decir, no todas las mujeres son sensibles y los hombres racionales porque eso es biológico, sino que eso va a responder a una construcción social y cultural de las diferencias sexuales que hombres y mujeres tenemos. El género es un enfoque de trabajo, es decir, constituye un método y además es una perspectiva. Como dicen las expertas, uno se pone lentecitos de género y a través de estos lentes de género puede empezar a mirar la realidad desde una mirada crítica y que cuestione el orden de género actual, en donde hay una división social y sexual de trabajo que a pesar de los cambios continúa ahí muy fuerte todavía. Como lo que yo les comenté hace algún rato, que las mujeres seguimos en las labores reproductivas con un porcentaje mayoritario de las tareas asignadas a nosotras por el hecho de ser mujer y pensar que eso tiene o responde a características biológicas. Otro concepto que tenemos que tener presente cuando miremos el tema del acoso, de la violencia en los espacios laborales, es el concepto de discriminación. Cuando ejercemos violencia en los espacios laborales, estamos ejerciendo discriminación y una discriminación que es arbitraria, es decir, vamos a degradar a una persona, vamos a no respetar su dignidad humana en razón de alguna variable que va a estar presente, que tiene que ver, por ejemplo, con una situación de subordinación laboral, con una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, social. Las personas migrantes en nuestro país pueden estar más expuestas a discriminación en los espacios laborales y pueden, por tanto, ser víctimas de acoso sexual y laboral, al igual que lo somos nosotros, quizás en mayor medida. Ahí hay varios artículos ya que nos están diciendo que, por ejemplo, los salarios que se les paga a una persona migrante van a ser distintos, que muchas veces las mujeres migrantes son sometidas a mayor situación de acoso que las mujeres que no lo son, etcétera, etcétera. Entonces, esos son conceptos que tenemos que tener presentes. Cuando queremos superar situaciones de discriminación, de desigualdad, vamos a hablar de equidad de género. Equidad de género tiene que ver con generar acciones, medidas, políticas públicas, normativas, como la ley de violencia intrafamiliar, la ley de igualdad de remuneraciones, que buscan abordar esta desigualdad y buscan, en buen chileno, equiparar la cancha. Entonces, las acciones que desarrollemos tienen que ver con la equidad. También tiene que ver con el acceso que mujeres, hombres y grupos que están en situación de desventaja tengan a la toma de decisiones, a los recursos. Sabemos que en los espacios laborales muchas veces la voz de las y los trabajadores va a ser escuchada en la medida del cargo que ocupen, de la formación que tengan. Entonces, para poder equiparar la cancha tenemos que generar medidas de equidad. Y eso lo tenemos que hacer porque queremos alcanzar la igualdad. Y la igualdad, como yo les dije hace un minuto, no tiene que ver con que seamos iguales, sino que creo que una de las maravillas de la vida es que seamos distintas y distintos todas las personas, desde nuestra apariencia física hasta las características que tenemos, los atributos que tenemos. Entonces, y ello nos va a permitir la igualdad en el ejercicio de nuestros derechos, la igualdad sustantiva. Entonces, eso es muy importante. Las relaciones de género están cruzadas por el poder. Y estas relaciones de género van a alimentarse, además de el sexo, la identidad, de otras variables. Entonces, piensen ustedes nuevamente en una mujer que está en un retail trabajando, que trabaja quizás con un contrato precario, en donde su remuneración está sometida al cumplimiento de ciertas metas que muchas veces son difíciles de alcanzar. Todo ello va a venir a agudizar una situación de vulnerabilidad y vulneración de sus derechos. Por lo tanto, se señala que muchas personas que están en esta situación pueden estar en mayor medida expuestas a situaciones de maltrato y acoso en los espacios laborales. Entonces, el poder es un concepto que tenemos que tener presente cuando pensemos desde una perspectiva de género respecto de situaciones de acoso sexual y laboral y cualquier tipo de expresión de violencia en los espacios laborales. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro. La violencia tiene distintas expresiones.
Seguramente ustedes han estado en cursos, en talleres donde han aprendido sobre la expresión de violencia en su diversidad, ¿no es cierto? Tenemos la violencia física, la violencia verbal, la violencia sexual, la violencia económica, etcétera, etcétera. Tenemos la violencia también que se da a nivel de la violencia obstétrica, ¿no? Las mujeres cuando tienen hijos o hijas, ¿no es cierto?, muchas veces han denunciado ser víctimas de violencia en los hospitales, en los servicios de salud, etcétera. Y esta violencia que está presente, que es una violencia basada en el género, está presente en los espacios laborales, y ello podría explicar que las mujeres sean las que en mayor medida, mayoritariamente y casi abrumadoramente, denuncian situaciones de acoso en los espacios laborales. Entonces es importante que tengamos esto claro. Acá Jenny nos dice, esto aumenta si es migrante o de color. Tiene toda la razón Jenny. Efectivamente, como lo hemos señalado acá, la situación migratoria es un elemento que va a significar una mayor vulneración de nuestros derechos, porque además, justamente en la mañana tuve una reunión con personas de Amnistía Internacional y no existe un dato, así un dato pero certero, pero muchas de las personas migrantes en nuestro país están en situación irregular. Es decir, en buen chileno no tienen los papeles. Y cuando intentan acceder, ¿no es cierto?, a su regularización en este país, encuentran muchas más barreras que en otros países, ¿ya? Y eso va a ser una situación que agudice y genera además tensión social, porque al igual como escuchábamos de otros países en el pasado, que decían que las y los migrantes, ¿no es cierto?, afectaban el mercado laboral, acá está pasando lo mismo, en donde muchas veces trabajan en peores condiciones, por menores remuneraciones, y eso tiene un impacto también en el mercado laboral y va a tener un impacto en la participación laboral de las personas que no somos migrantes. Pero eso es importante decirlo, aunque ustedes seguramente lo saben, que eso no es responsabilidad de las personas migrantes, sino que el mercado del trabajo, ¿no es cierto?, funciona de una manera, en muchas ocasiones, muy perversamente. Entonces, las violencias van a estar ahí presentes y se van a expresar de distintas maneras. Y quienes sufren violencia van a ser aquellas personas que van a estar en mayor medida en una situación de vulneración de sus derechos. Hay conductas que son adecuadas y otras inadecuadas en los espacios laborales, ¿ya? Sí. Las bromas, como lo vamos a ver, no ha lugar en los espacios laborales, aunque seamos amigas. En el espacio laboral somos colegas, ¿no es cierto? Entre las dos, si somos amigas, podemos decirnos algo en confianza, pero los espacios laborales son espacios formales, entonces no tenemos que confundirnos con las bromas, ni con los toquecitos de hombro, de mano, porque eso no es adecuado en un espacio laboral. Entonces, me parece bien y es muy habitual lo que sucedió, ¿no es cierto?, con Rosa, que quien tiene encargo de jefatura minimice la situación. Entonces, esto de ponerle color es muy acá en Chile, ¿no? Le estáis poniendo color. Yo creo que no es ponerle color, sino que es ponerse en el papel que uno tiene como trabajadora y en donde el respeto debe primar en las relaciones laborales entre mujeres y hombres. Entonces, yo creo que, según mi opinión, Rosa, actuaste de la manera adecuada y, claro, ahí aparece nuevamente esta mirada de género, ¿no? En donde, desde la perspectiva así como de lo que es la relación entre hombres y mujeres, creemos que podemos, a veces las mujeres, ¿no es cierto?, nos pueden pasar a llevar en situaciones que tienen que ver, mire, siempre tiene que ver con nuestro exterior, ¿no? Recuerden que muchas veces nos piropean, nos dicen como le pasó a Rosa, qué bonito que baila, etcétera. Todo eso no es adecuado en los espacios laborales. Y comillas, citando a Rosa, no es ponerle color, es ponerse en un espacio formal, que son los espacios laborales, independiente de cuál sea este. Entonces, eso es bien importante, más allá de la confianza que podamos tener al interior de los equipos de trabajo de los cuales formamos parte, hay conductas que no se deben permitir. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro, porque si no, eso va a derivar en otro tipo de situaciones y ahí las cosas se van complejizando.
hablamos del marco de derechos humanos, hablamos del marco de la normativa internacional, y tenemos que tener ahí claro que tenemos un marco regulatorio, normativo, que es importante y que va a regular las relaciones laborales cuando hablemos de discriminación y la discriminación, ¿no es cierto?, de la mano de situaciones de acoso laboral, acoso sexual, etcétera. La OIT, ¿no es cierto?, que todos la conocemos, la Organización Internacional del Trabajo, cada cierto tiempo, de acuerdo a los temas que se van poniendo en la agenda, a las necesidades que han ido emergiendo, van estableciendo nuevos convenios, nuevos tratados que van a dar este marco a nuestra legislación nacional. Entonces, en la medida que los estados, dentro de ellos el Estado de Chile, los va ratificando, podemos ir avanzando en el ejercicio de nuestros derechos. Y como dice acá, Chile ha ratificado 61 convenios, ¿no es cierto?, de los cuales 51 se encuentran vigentes actualmente. Y acá les quiero compartir algunos que me parece que tienen relación con los temas que vamos a conversar hoy día y que estamos conversando, y que tienen que ver con distintas expresiones de desigualdad, discriminación, violencia. El primero de ellos, el convenio 100, perdón, que data del año 51, si no me equivoco, y habla sobre la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. Y en el año 71, es decir, 20 años después, fue ratificado por el Estado de Chile. Entonces, es importante que tengamos claro que tenemos un convenio internacional y además tenemos una ley nacional, ¿no?, que es la ley 20.348, si no me equivoco, sobre igualdad de remuneración entre mujeres en nuestro país, que data del año 2008, que ahora está ahí en revisión, y que no ha sido muy efectiva. Entonces, es importante que para hablar de igualdad entre trabajadores y trabajadoras tengamos que tener presente que existe un convenio internacional que fue ratificado por Chile y tenemos legislación nacional. Además, tenemos un segundo convenio que me parece interesante que lo miremos ahí o lo volvamos a mirar, sobre el convenio 111, que es del año 57 por ahí, y que fue ratificado también en el año 71 por el Estado de Chile, en ese momento por el gobierno de Salvador Allende, ¿no? Y que habla sobre las distintas formas de discriminación en el empleo y la ocupación que podemos experimentar las personas en razón de alguna situación, condición o posición que tengamos. Otro convenio que es interesante que lo tengamos ahí en carpeta para las personas que somos trabajadoras es el convenio 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares. Este convenio es bien interesante, es de principios de los años 80 y fue ratificado por nuestro país a mediados de los años 90, el 94, por ahí fue ratificado. Y en este convenio se señala que se debe proveer de condiciones para que hombres y mujeres que tenemos responsabilidades laborales, primero se habló de crianza y luego también del cuidado de otras personas, podamos vencer las barreras que existen para que podamos participar en igualdad de condiciones en el mercado laboral. Entonces, ahí se hablaba de provisión de servicios comunitarios para el cuidado, etcétera, etcétera. En Chile creo que hemos avanzado poco en esto, y todavía hombres, mujeres, especialmente las mujeres, van quedando, ¿no es cierto?, excluidas del mercado laboral por temas de responsabilidades familiares. Todos los estudios, todas las encuestas señalan que la mayor barrera que encuentran las mujeres para participar del mercado laboral tiene que ver con las responsabilidades familiares. Y eso sucede hasta el día de hoy. Según el INE, hay 1.400.000 mujeres en nuestro país que no trabajan remuneradamente, que solo trabajan en su casa porque tienen responsabilidades familiares que no pueden delegar o que no pueden financiar, ¿no es cierto?, con sus propios ingresos. Y tenemos otro convenio, que es el convenio 189. Este convenio fue ratificado en el año 2015 por nuestro país, ¿no es cierto? Y habla sobre las trabajadoras y trabajadores domésticas, ¿no? Recuerden que
en Chile también se legisló al respecto, porque acá había claramente una desigualdad en materia del trabajo que especialmente las mujeres, porque se habla que más del 90% de las personas que desarrollan labores domésticas remuneradas son mujeres. Entonces acá se legisló a propósito de este marco también de convenios sobre la jornada de trabajo, las compensaciones horarias, los descansos, etcétera, cosa que para las personas que trabajamos en otros ámbitos son derechos adquiridos desde hace mucho, a pesar de que existen trabajos con mayor precariedad. En el caso de las trabajadoras domésticas era algo a lo que no tenían acceso. Y tenemos un convenio, el convenio 190, sobre violencia y acoso laboral, ahí le puse entre paréntesis, no ratificado por el Estado de Chile. Esperemos que ahora se pueda ratificar. Ahí hay demandas, ¿no es cierto?, de la sociedad civil, de los sindicatos también, para que el Estado, durante la actual administración del presidente Boric, ratifique este convenio que data de junio-julio del año 2019. Entonces es importante. Estos convenios, ¿no es cierto?, de la Organización Internacional del Trabajo señalan, a propósito del 190, que si bien trabajadores y trabajadoras experimentamos situaciones de violencia, esta va a afectar de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas. A las niñas podríamos decir, ¿por qué a las niñas sí, los niños y las niñas no trabajan? Bueno, en nuestro país no trabajan, pero hay países, por ejemplo, acá al ladito, en Perú, donde existe trabajo infantil que está regulado. En Chile, afortunadamente, es algo que no queremos, ¿no es cierto?, normal y regular, es decir, de que los niños o niñas participen del mercado laboral. Entonces, por eso se habla de mujeres y niñas. En nuestro caso, estamos hablando de mujeres mayores de edad que están en el mercado laboral, y la OIT nos señala que son las que están más expuestas a situaciones de violencia en los espacios laborales, y pide que los estados, la normativa vigente, incorpore la perspectiva de género y que aborde todas las causas que están subyacentes, que están presentes en los factores de riesgo que nos afectan en los espacios laborales, y que se van a relacionar, entre otros, con los estereotipos de género, y con la interseccionalidad en la discriminación. Yo he puesto como ejemplo acá, desde lo que yo he leído, he visto, a las mujeres migrantes, pero también acá Paulina nos comenta que las mujeres chilenas, las trabajadoras chilenas, en algunos espacios también han sido afectadas por discriminación respecto de mujeres migrantes. Entonces hay que mirar todos estos elementos que van ahí a interseccionalizar y que van a muchas veces agudizar situaciones de discriminación, de maltrato, de acoso, etc. Y que esto va a estar cruzado por las relaciones de poder y por razón de género. El poder muchas veces se ejerce formalmente desde cierta jerarquía, pero el poder en los espacios laborales también se ejerce desde cierta identidad de género, desde ciertas prácticas culturales, ¿no? Acá Rosa nos hablaba de un guardia. Los guardias muchas veces en algunos espacios laborales, a pesar de que no tengan un rango de jefatura, tienen cierto poder desde su lógica, ¿no es cierto?, masculina, cuando son hombres o cuando son mujeres también, ¿no? Entonces ahí se van entrecruzando variables que van a agudizar situaciones de exclusión y de discriminación. Entonces el convenio 190 toma todos estos elementos y va a decir que tiene como propósito acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo hacia las mujeres. Todo esto, ¿cómo lo podemos hacer? Cuando nos preguntamos, y ustedes mismas se preguntan, ¿qué hacemos con esto? Bueno, el Estado debe ser el encargado como Estado de garantizar las condiciones mínimas para que las personas, trabajadores y trabajadoras, tengamos un estándar mínimo libre, en este caso, de acoso sexual, de acoso laboral, de maltrato. Entonces, es el Estado el llamado a generar las condiciones mínimas para que podamos trabajar en igualdad de condiciones, sin exclusión y sin discriminación. El Estado, yo decía, tiene que garantizar, ¿no es cierto?, en que las acciones que implemente no sean neutras, y además porque muchas veces el Estado reproduce las relaciones de género y la cultura imperante en cada sociedad. Por lo tanto, debe cambiar y modificarla
para poder seguir avanzando en términos de la igualdad de derechos a la que queremos llegar y a la que aspiramos hombres y mujeres independientemente de nuestra identidad de género. Por lo tanto, lo que debe hacer el Estado es abordar y contrarrestar los mecanismos que reproducen la desigualdad. Eso es muy importante. Entonces, el Estado constata la desigualdad, pero tiene que no solo quedarse en la constatación de la desigualdad, sino que tiene que generar acciones como las que ha generado la normativa, las políticas públicas para contrarrestar esta desigualdad. Además, puede aportar a la transformación de las relaciones de género, a través de todo lo que yo les he comentado, normativa, políticas, programas, proyectos, etcétera. ¿Para qué? Para disminuir, ¿no es cierto?, las inequidades, brechas y barreras que persisten en nuestra sociedad. Entonces, es importante. ¿Hemos avanzado las mujeres en el último siglo, siglo XX, siglo XXI? Sí. ¿Los hombres son víctimas de acoso sexual y laboral? También sí. ¿Los hombres son víctimas de violencia en los espacios privados? Sí. No obstante, la estadística, el conocimiento acumulado que tenemos nos dice que todavía las mujeres continuamos siendo en mayor medida víctimas de este tipo de situaciones. Entonces, por eso ponemos el acento en las mujeres, por eso los convenios internacionales en el marco de los derechos humanos hablan de la prevención, de garantizar la violencia o terminar con la violencia en los espacios laborales, en el espacio privado para todas las personas, pero con especial foco en las mujeres. Entonces, no es que los hombres no sufren violencia, pero lo sufren en menor medida. Entonces, eso también no es importante tenerlo claro, ¿ya? Porque si no empezamos a relativizar y decimos, bueno, todos somos acosados, todos somos víctimas de violencia, sí, pero en mayor medida las mujeres. Y a los hombres, ustedes en el rol que tienen en sus trabajos, animarlos a que denuncien acoso, denuncien la violencia de la cual son víctimas en los espacios laborales, porque es una forma de ir visibilizando esta problemática que hoy día está un poquito quizás oculta y que no logramos ver como un fenómeno, al igual como lo vemos, como la que sufrimos las mujeres en los espacios laborales y en distintas expresiones de violencia de la cual somos, ¿no es cierto?, objeto también. Ese es el marco internacional y ahora vamos a ir mirando nuestra normativa nacional. Primero, tenemos la ley de acoso sexual, que es la 20.005, como aparece acá, y que data del año 2005. Y esta va a definir el acoso sexual como el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen nuestra situación laboral o nuestras oportunidades de desarrollo en el empleo en el cual estamos actualmente. Me parece que acá hay una palabra que es fundamental y que tiene que ver con el consentimiento, ¿ya? El consentimiento tiene que ver con esta voluntad libre, ¿no es cierto?, de estar de acuerdo, por ejemplo, con iniciar una relación con una persona en el espacio laboral. Pero acá, cuando hablamos de acoso sexual, se va a referir precisamente a lo contrario, es decir, a estos requerimientos que tienen un carácter sexual, pero que no son consentidos, es decir, no son queridos por nosotros, no queremos, ¿no es cierto?, recibir esa atención de parte de esa persona, sea mujer, sea hombre, etc. Entonces, el consentimiento es fundamental para diferenciar el acoso sexual de aquello que es una relación entre dos personas adultas en un espacio laboral, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, para que lo tengamos claro, que el consentimiento es un elemento ahí fundamental y que va a hacer la diferencia. ¿Qué tipo de situaciones constituyen acoso sexual? Y aquí aparecen muchas y que en ocasiones hacen que la identificación del acoso sexual esté lleno a ver, ¿cómo podríamos decirlo?, de tensiones respecto de quienes constituyen el grupo que observa esta situación, ¿ya? Comprende una amplia gama, como acá lo señala la ley, de actos verbales, no verbales, físicos, por escritos, informáticos, fotográficos o cualquier medio que
nuevamente tenga una connotación de carácter erótica, sexual, que no sea consentida por nosotras o por nosotros. Por ejemplo, los chistes y comentarios de connotación sexual, las insinuaciones, de manera muy directa, peticiones de relaciones sexuales, miradas, silbidos, gestos lascivos, sugerentes, calendarios con desnudos. Alguien podría decir, calendario con desnudos, claro, pensemos, por ejemplo, en que esto afecta a las mujeres que se desarrollan en espacios masculinizados, por ejemplo, en la minería, ¿no? En donde muchas veces eh, el tener, ¿no es cierto?, fotografía o tener alguna imagen de connotación sexual intimida a las mujeres. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo claro y nos va a llevar, o nos llevó desde el año 2005, a cambiar muchas prácticas que eran normalizadas y naturalizadas en los espacios laborales, como el piropo, el famoso piropo, ¿no? El piropo, el hacer alusión a nuestra apariencia física. Importante ahí que lo incorporemos, evitemos hacer comentarios respecto de la apariencia física de otras personas, porque no, eso puede ser considerado, ¿no es cierto?, algo que raya, ¿no es cierto?, alguna situación que pueda ser percibida por una persona como una situación de acoso. Entonces, en los espacios laborales, nuevamente, como el ejemplo cuando Rosa nos contó su experiencia, hay conductas que son adecuadas y otras que son inadecuadas. Así de fácil, ¿ya? Los contactos físicos no deseados, tocamientos de mi brazo, de mi mano, los besos, los abrazos forzados y algo que ya es una situación de acoso extrema, la violación, ¿no? O el abuso con connotación sexual de parte de alguna compañera o compañero hacia nosotras. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Evitar los chistes, a veces pensamos que somos graciosas o graciosos y no lo somos y estamos vulnerando, ¿no es cierto?, la integridad, la dignidad de otra persona, de un trabajador o una trabajadora. Entonces, eh, eso tenemos que tenerlo claro. ¿Quiénes podemos ejercer o sufrir acoso sexual? Bueno, por una persona que tiene un rol de jefatura o cuando son empleadores, ¿no es cierto? Muchas veces asociamos que solamente las personas que tienen una situación jerárquica por sobre nosotras o nosotros puede ejercer acoso sexual, pero podemos sufrir acoso sexual de cualquier persona, no solamente de nuestra jefatura, sino que lo podemos sufrir de alguna persona que está en una condición o en un estamento igual al nuestro, incluso por alguien que tiene una situación de subordinación respecto de nosotros. Entonces, eso es importante tenerlo claro, porque cuando hablamos de acoso, ya sea sexual o laboral, pensamos inmediatamente en el jefe o la jefa, pero muchas situaciones de acoso son cometidas o existen víctimas que son acosadas por personas que tienen un rango similar o un rol jerárquico similar, ¿ya? Entonces, es importante señalar que según lo que se consigna en la Dirección del Trabajo, muchas situaciones que comienzan con estas situaciones de acoso sexual terminan en acoso laboral. Es decir, no respondo a los requerimientos de connotación sexual de un jefe, una jefa, una compañera, un compañero, y esa persona empieza a utilizar como herramienta el acoso laboral, es decir, haces mal el trabajo, estás llegando atrasada, no estás cumpliendo las metas, cuando eso efectivamente no es así. Entonces, muchas veces el acoso sexual y laboral va de la mano y lo podemos confundir o se puede, ¿no es cierto?, ahí mimetizar en una sola denuncia, que es lo que sucede en un porcentaje importante de las denuncias que se realizan. ¿Qué consecuencias puede tener ejercer o sufrir acoso sexual? Más bien, sufrirlo, problemas psicológicos, puede afectar mi desarrollo de carrera, puedo perder el empleo. Acá lo que se ha dicho, lo que está de lo que existe evidencia, de lo que yo alguna vez fui testigo, que son situaciones particulares, no estoy diciendo que siempre suceda, muchas veces cuando especialmente las mujeres denuncian acoso sexual, finalmente cuando no son acogidos, ¿no es cierto?, sus requerimientos satisfactoriamente, terminan renunciando a sus trabajos.
Por lo tanto, ahí hay un impacto que tiene que ver con el desarrollo de carrera y con la posibilidad de, ¿no es cierto?, recibir o no recibir una remuneración en el futuro. Entonces, tiene un impacto importante y va a impactar el grupo de trabajo del cual forman parte estas dos personas, ¿no? La víctima y el acosador acosado. Entonces, eso es así y es algo que tenemos que tener presente porque muchas veces cuando se requiere la participación de una asociación de funcionarios o funcionarias, de un sindicato, de quien muestre, ¿no es cierto?, se participe como testigo de este tipo de situaciones y como dijo muy bien Rosa, pueda ahí tener un fundamento, no se logra y estas situaciones se transforman en situaciones que van a impactar negativamente a los equipos de trabajo, a los espacios laborales. Por lo tanto, ahí la invitación es cuando seamos testigos de este tipo de situaciones y exista la denuncia, apoyemos este tipo de denuncias cuando tengamos la convicción de que es real, ¿ya? Entonces es importante porque así vamos aportando también a la igualdad y vamos aportando a que este tipo de situaciones no permanezcan en el tiempo, no persistan y no se transformen en algo que sea naturalizado. Entonces, creo que esta ley y todo lo que ha sucedido en Chile, especialmente desde finales de los 90 hasta ahora, va a dar cuenta de los cambios que hemos experimentado como sociedad. Recordemos que además tenemos una ley de acoso en la vía pública, que fue bien discutida y que de alguna manera habla, ¿no es cierto?, del acoso sexual en los espacios como la calle, etcétera, y que antes no estaba tipificada. Entonces, tenemos herramientas para denunciar y tenemos que ser serios y serias en las denuncias, porque si se descubre que hacemos denuncias que no sean ciertas, las personas que van a recibir la sanción son quienes han denunciado sin tener fundamento. Entonces eso es importante y también está concebido en la ley. Tenemos por un lado entonces la ley de acoso sexual y por el otro la ley de acoso laboral, que es la ley 20.607 y que data del año 2002. Es decir, esta ley sale, ¿no es cierto?, del horno 7 años después que la ley anterior y va a venir a fortalecer la posibilidad del ejercicio laboral de hombres y mujeres, de trabajadores y trabajadoras. Desde el marco de esta ley, el acoso laboral es concebido como todo acto contrario a la dignidad de la persona, configurado por toda conducta que constituye agresión u hostigamiento, reiterados, ejercidos por el empleador o por uno o más trabajadores o trabajadoras en contra de otro u otros trabajadores y trabajadoras, por cualquier medio que tenga como resultado para las personas afectadas nuestro menoscabo, maltratarnos, humillarnos, que amenace, ¿no es cierto?, también nuestra situación laboral actual o nuestras oportunidades en el empleo, nuestro desarrollo de carrera. Acá tiene algo similar a la ley 20.005, es decir, pone en riesgo nuestra situación laboral, nuestra permanencia en el espacio laboral en el cual estamos siendo víctimas de acoso. Entonces tenemos dos leyes distintas que están tipificadas, que son claras respecto de cuándo podemos utilizarla y que además establece sanciones cuando las denuncias no se ajustan a la verdad. Entonces eso también es importante que lo tengamos claro, porque si no, cualquiera de nosotras podría o nosotros podría, ¿no es cierto?, denunciar a una persona. Un poco acá nos contaba Cosa eso. Entonces cuando no existe fundamento, es difícil que esto llegue a buen puerto. Entonces, tener esa tranquilidad es importante. Tipos de acoso laboral, al igual que el anterior, puede ser descendente, es decir, yo soy la jefa y yo acoso laboralmente a todas las personas que son subordinadas a mi jefatura, es decir, yo tengo un mayor rango jerárquico. Puede ser ascendente, también yo como subordinada puedo acosar laboralmente a una jefatura y eso sucede, y también se da el acoso laboral horizontal, es decir, cuando una persona que está en una situación laboral o en un estamento similar al mío me acosa. Y hay distintas expresiones o indicadores de acoso laboral que podemos tener ahí presentes para saber
perdón, si estamos siendo acosadas o acosados en nuestro trabajo. ¿Mm? Acá están, ¿cuáles son las prácticas constitutivas? ¿No? Dar tareas por sobre o por bajo de la calificación y capacidades que cada una de nosotros tenga. Por ejemplo, ustedes son contratadas o contratados para ejercer un cargo que tiene asociadas funciones y tareas y me dan funciones y tareas que no tienen que ver con mis competencias, ¿no? Me dan tareas que están por sobre las habilidades que yo tengo para ese cargo, no habilidades personales, o me dan por bajo las que yo, competencia para las que se supone que yo he sido contratada en ese cargo. Dar tareas sin sentido, no darme la información, es decir, entregarme una instrucción y negarme información. Algo que se ha visto habitualmente es denostar a una persona señalándola que tiene algún problema de salud mental. Eso se ve bastante, ¿no? Decir, bueno, esta persona está actuando así porque no está bien de la cabeza, etcétera. Eso cuando se hace de manera reiterada, con otros elementos constitutivos como niego información, no lo saludo, no la tomo en cuenta esta persona cuando hay que tomar una decisión que tiene que ver con su función, ello va constituyendo práctica de acoso laboral. A propósito de esto, tengo una trabajador que según mi opinión tiene un problema de salud mental y le sugiero, ¿no es cierto?, que renuncie al trabajo. Eso va constituyendo, ¿no es cierto?, elementos que se van sumando y que se van convirtiendo en prácticas de acoso laboral que tenemos que tener presente. Otras prácticas constitutivas, dar órdenes confusas, contradictorias, es decir, además de no entregar la información, pedirles que hagan algo y no ser clara en las instrucciones que entrego. Y acá hay un propósito, es decir, que esta persona a la cual le entrego la instrucción no pueda realizar su trabajo y no pueda cumplir con el objetivo, ¿no es cierto?, que le he propuesto. Entonces acá hay evidentemente una conducta, una actitud deliberada de perjudicar el desempeño laboral de esta persona, sobrecargarlo de trabajo y fijar plazos imposibles de cumplir. Es decir, ahora estamos en este espacio y que yo les diga, mira, necesito que mañana a las 9 me tengan listo el informe. Eh, no es posible hacerlo, ¿se dan cuenta? Entonces, ese tipo de conductas, de situaciones, de prácticas constituyen acoso laboral. Divulgar rumores sobre la moral, esto también sucede mucho, ¿no? Sucede, ¿no?, que yo pueda decir que esta persona, como está divorciada ahora, etcétera, se viste de tal forma porque quiere tal cosa de algún compañero, compañera, etcétera, y hacerlo con un objetivo claro de molestar a esta persona, de que esta persona, ¿no es cierto?, vaya sintiendo que no está en un espacio confortable y vaya afectando el trabajo que desarrolla. Cosas como, yo ya dije, no saludo, ignoro presencia, la amenazo de alguna forma. Entonces, todas estas prácticas son constitutivas de acoso laboral. Para que sea acoso laboral, tienen que ser prácticas sostenidas en el tiempo, permanente, y que tengan como propósito que yo desarrolle mi trabajo de una manera, ¿no es cierto?, no con la calidad que se espera, me evalúan mal, y finalmente esperan que yo, ¿no es cierto?, me vaya del trabajo. Y eso sucede habitualmente cuando hay denuncias de acoso, que es lo que las personas ponen en sus denuncias señalando que han sido víctimas de estas prácticas y de otras seguramente que han ido apareciendo en el tiempo a propósito de los espacios laborales que han ido emergiendo, de las nuevas prácticas, del teletrabajo también. La Dirección del Trabajo logró identificar cómo a través de manera remota puedo ejercer prácticas de acoso sexual o acoso laboral. Y seguramente ustedes han sido testigas de algunas prácticas de acoso sexual o acoso laboral. Recordemos que en el caso del acoso sexual, la palabra ahí es consentimiento, y en el caso del acoso laboral tienen que ser prácticas sostenidas en el tiempo, y que podamos identificar que detrás de alguna de las prácticas existe un propósito que es denostar, faltar, ¿no es cierto?, el respeto a un trabajador o trabajadora, esperar que esta persona renuncie, etcétera, etcétera.
¿Qué no es acoso laboral? Y la misma ley se encarga de decirnos, sobrecarga de trabajo ocasional. Estoy pensando en todo lo que vivieron durante la pandemia las personas que trabajan en salud, ¿no? Y eso respondía a un contexto que no era interno, sino que era externo, es decir, estábamos en una situación de crisis sanitaria, por lo tanto, muchas personas se vieron sobrecargadas de trabajo por esta situación, por esta coyuntura que nos afectó durante casi 2 años y que hasta el día de hoy se ven las consecuencias. Todavía en los hospitales hay personas con licencia, etcétera, etcétera, porque se vieron, ¿no es cierto?, sobrecargadas. Pero eso respondió a una coyuntura y no a una situación particular. El ritmo de trabajo agotador, por características propias de la función, pienso en los sistemas de turno que existen para algunos trabajadores y trabajadoras, los guardias, la actividad minera, la actividad también, por ejemplo, de algunas fábricas, ¿no? Cuya, ¿no es cierto?, operaciones no pueden suspenderse durante la noche. Esas son funciones que son propias del trabajo y que están clarificadas, están claras en mi contrato de trabajo. Un episodio aislado de maltrato, por cierto, no tiene justificación, pero como ya se los he dicho, tienen que ser acciones que sean sostenidas y permanentes en el tiempo, para que se constituyan en prácticas de acoso laboral. Los conflictos laborales que son inherentes a la relación entre trabajadores, trabajadoras y empleadores tampoco son consideradas prácticas de acoso laboral. Y el estrés laboral, que es algo que se utiliza mucho a veces como consecuencia o aparece efectivamente como consecuencia de una situación de acoso sexual o laboral por sí misma, es decir, el estrés laboral por sí mismo no es considerado acoso laboral. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Me imagino que ustedes han sido, como yo les dije hace un minuto, testigos de muchas situaciones que han presenciado y que han vivenciado y que efectivamente han constituido prácticas de acoso, ya sea laboral o acoso sexual. ¿Mm? Vamos a ver un video ahora. El compañero de trabajo de María Ahí es sí. un hombre poderoso en la comunidad. Teme que nadie le crea y nunca más volverá a ser contratada si ella lo denuncia. El jefe de Maura la obliga a tener relaciones sexuales y amenaza con despedirla si le dice algo. Sin su trabajo no puede dar de comer a sus hijos. Maura se siente sin valor y algunos días apenas puede trabajar. Cualquier persona puede ser blanco de la violencia de género en el trabajo. La violencia de género es una de las violaciones de los derechos humanos más comunes en el mundo. Puede afectar a cualquier trabajador o trabajadora, pero sobre todo a las mujeres debido a relaciones de poder desiguales. Incluye acoso sexual y mucho más. Abuso verbal, acoso, amenazas, todas estas acciones pueden ser violencia de género. Muchas personas dicen que la han experimentado por parte del jefe, compañeros de trabajo o clientes. La violencia de género en el trabajo no se trata de individuos, es sistémico. Es cómo evolucionó la sociedad, y las víctimas pueden ser blanco por muchas razones. Socava a las trabajadoras, y cuando se sienten impotentes, los empleadores pueden aprovechar manteniendo los lugares de trabajo inseguros o forzando a las trabajadoras a trabajar largas horas por poco dinero. Pocas leyes abordan los diferentes tipos de violencia de género en el trabajo, y esas no son suficientes o no se hacen cumplir. ¿Qué podemos hacer? Los trabajadores y las trabajadoras son más poderosos y pueden lograr cambios cuando colectivamente obligan a los empleadores a ser responsables. Tenemos una gran oportunidad en este momento para detener la violencia de género en el trabajo. Después de años de campañas de las personas trabajadoras y los sindicatos, la OIT de la ONU avanza hacia una ley global. Ayudaría a las y los trabajadores, empleadores y gobiernos en todas partes a tomar medidas para detener este abuso. Pero necesitamos tu ayuda. Apoya la campaña para detener la violencia en el trabajo. Únete a nosotros y comparte este video. Obtenga más información del Sindicato Global CSI y del Centro de Solidaridad en bit.ly/2M70CRH, porque la violencia no debe ser parte del trabajo de nadie. Quería que vieran ese video porque es importante tener claro, ustedes lo han manifestado, que los hombres también
pueden ser y lo son víctimas de acoso, de violencia en el El trabajo. compañero de Ups, no sé qué pasó ahí, pero efectivamente son las mujeres o somos las mujeres las que de manera desproporcionada, como dice la OIT, y de manera, digamos, que no tiene comparación en términos de estadística, de número, con los hombres, las que sufrimos distintas expresiones de violencia. Entonces, por eso, cuando se habla de violencia en el trabajo, también se utiliza el concepto de género, es decir, las mujeres estamos más expuestas por nuestra identidad de género, por nuestra situación de género, que está cruzada por relaciones de poder y por relaciones de desigualdad. Entonces, eso es importante más allá de que, como lo planteó Rosa, los hombres también son víctimas de acoso, pero en mayor medida lo somos las mujeres y eso es importante tenerlo claro, porque va a responder a un contexto más global, a una construcción social del género en donde la desigualdad está presente. Entonces, vimos lo que era el acoso, vimos lo que era el acoso sexual, laboral, también tenemos el maltrato. Entonces, el maltrato en el año 2018, en la administración del presidente Piñera, ¿no? Sale, ¿no es cierto?, este instructivo presidencial que va a venir a tipificar el maltrato, y está dirigido al funcionariado de la administración del Estado, pero es importante igual conocerlo, y habla de conductas, ¿no es cierto?, abusivas, especialmente en comportamiento, en palabra, en actos, en gestos escritos, omisiones, es decir, todo aquello nuevamente que va a atentar contra nuestra dignidad o integridad física o psicológica. Y eso es así, y está tipificado también y constituye un elemento de violencia en el espacio laboral, de violencia de género en el espacio laboral, y que hoy día tiene un marco regulatorio. Entonces, el maltrato laboral va a tener conductas constitutivas, al igual como lo tiene el acoso laboral, y dice, es la conducta violenta, generalizada, ya que no existen distinciones frente a la víctima, sino más bien la conducta es para todos por igual, lo que podría atribuirse a problemas de habilidades interpersonales o falta de habilidades sociales. Eh, Sin embargo, no importa esto, sino que tenemos que centrarnos en el daño que provoca el maltrato. Acá nos está diciendo, y alguna de ustedes lo ha experimentado, yo lo experimenté alguna vez en algún trabajo, de que existen jefaturas que tienen ciertas prácticas que han sido naturalizadas y que son aceptadas, de maltrato en los espacios laborales, y que están ahí instaladas y que no cuestionamos. Entonces, es tener presente que más allá de ciertas características personales, y de que detrás de esta conducta de maltrato generalizada no exista una víctima, sino que es un equipo en su conjunto, esto también no debe ser tolerado. Ninguna forma de maltrato ni de acoso debe ser tolerada en los espacios laborales y eso tenemos que tenerlo presente. Y como nos decía el video, es importante el rol que van a tener los sindicatos, las asociaciones de funcionarios para hacer frente a situaciones de maltrato o acoso. Es importante además que se tomen cartas en el asunto, que, esta es mi opinión, que los sindicatos, las dirigencias apoyen situaciones en donde esto se pueda resolver favorablemente para las personas que hacen la denuncia. Como yo les decía, hay que tener evidencia, fundamento, hay que tener pruebas. Si se demuestra que existe una acusación infundada, que no es real, va a haber una sanción para la persona. Entonces, existe un marco que nos entrega la posibilidad de hacer las denuncias y de poder, por otra parte, apoyar este tipo de denuncias y poder generar ambientes de trabajo en donde se respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras y además exista tolerancia cero, ¿no es cierto?, a situaciones de maltrato o acoso. Entonces, eso tenemos que tenerlo siempre presente para que podamos tener un rol activo. Ustedes, muchas de ustedes participan en sindicatos, en asociaciones, en gremios, entonces es importante tenerlo claro y el rol que ustedes tienen para poder apoyar a quienes se atreven a hacer las denuncias. Es muy difícil atreverse a hacer las denuncias porque uno se ve expuesta o se ve expuesto y si, como yo dije hace un momento, mi requerimiento no llega a buen puerto, muchas veces la persona que denuncia recibe una sanción social, ¿no?
Yo eso lo he observado en algunos espacios laborales y por lo tanto es importante tener claro que el rol de ustedes es, si es que ustedes consideran que la denuncia es pertinente, que cumple con los requisitos para que sea, tenga la evidencia de que efectivamente está ocurriendo, puedan ahí apoyar y orientar a las personas que se atreven a denunciar. Hablábamos que afecta mayoritariamente y desproporcionadamente a mujeres, habría que ver cuántos son los hombres que no se atreven a denunciar. Entonces ahí hay un rol importante cuando incorporamos esta mirada de género, animar a los hombres a que se atrevan a denunciar estas situaciones que puedan estar viviendo en sus espacios laborales. ¿Mm? Creo que es importante tener claros los desafíos que tenemos y además revisar algunas cifras. Importante la labor acá como aparece, prevenir, sancionar, erradicar, pero también ser parte de acciones que permitan día a día ir acercándonos a la ley, ir sensibilizándonos respecto a estas situaciones, porque va a ser en la medida que nos informemos, vamos a poder tener, ¿no es cierto?, un marco al interior de los espacios laborales que opere de manera más eficiente, más eficaz y que pueda identificar estas situaciones donde personas de manera injusta, ¿no es cierto?, acusan a otra persona, porque en la medida que estemos informados y tengamos una organización que se preocupe de estos temas, eso va a ser cada día menos posible. Así que muchas gracias ahí, Sergio, por compartirnos su experiencia, porque sirve para que vayamos ahí aprendiendo de qué manera podemos generar acciones que permitan prevenir sobre todo este tipo de situaciones. Y en todas las organizaciones, en todas las empresas vamos a encontrar situaciones como las que describe Sergio, pero también vamos a encontrar situaciones de acoso verdadero. Entonces, para ello tenemos que avanzar. Yo les comenté hace un rato ya de que existe el convenio 190 que no ha sido ratificado por el Estado chileno y estuve mirando un texto de Claudia Donaire, perdón, que es una persona que es experta en este tema y va haciendo un contrapunto con la necesidad de que nuestra legislación vaya teniendo un diálogo mucho más amplio con este convenio 190 y podamos avanzar, ¿no es cierto?, en prevención, en sanción y, por cierto, en la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Nuevamente hacer la salvedad, mujeres y hombres, pero definitivamente la situación de violencia en los espacios laborales, según las denuncias, afecta mayoritariamente a las mujeres y por lo tanto el foco se pone siempre en las políticas, en la normativa, en aquel grupo que con estadística, con cifra, con evidencia, aparece con mayor, digamos, victimización o mayormente perjudicado. Ahora es importante tener claro que esta violencia en los espacios laborales va a abarcar todo aquello que tenga que ver con faltar a nuestra integridad, denigrarnos como seres humanos, como trabajadores y trabajadoras, y que esto va a estar circunscrito, ¿no es cierto?, a un marco de relaciones de poder. No olvidemos esa palabra, el poder. En general son los hombres o algunos hombres, no todos los que han ejercido poder. Si uno mira ahora las estadísticas o la participación de las mujeres en los espacios de poder, es minoritaria. Miramos una fotografía, por ejemplo, de los presidentes, primeros ministros, primeras ministras de la Unión Europea, ¿no es cierto? Europa se supone que es un continente desarrollado y vemos que la presencia de mujeres es minoritaria, ni que hablar acá en nuestro continente. Cuando hablamos de economía, citamos a economistas hombres, cuando hablamos de normativa, legislación internacional, generalmente son los hombres. Entonces, de eso se habla, ¿no? De esta cultura androcéntrica en donde las cosas muchas veces se hacen a la medida de los hombres porque son hechas por hombres. Entonces, eso es lo que tenemos que ir cambiando para poder, ¿no es cierto?, avanzar en tener espacio en donde erradiquemos finalmente prácticas de acoso laboral. Cuando hablamos de violencia en los espacios laborales, vamos a hablar de esto que tiene que ver con maltrato, de acoso, pero también vamos a hablar con mujeres que van a quedar en cargo, por ejemplo, en los que, al igual que realizan las mismas funciones que un hombre,
pero que van a ganar menos. Ahí estamos hablando de brecha salarial. Recuerden que yo les comenté que tenemos legislación nacional, que en el año 71 el Estado chileno ratificó el convenio de igualdad de remuneraciones. No obstante, hasta el día de hoy nos damos cuenta que en cargos similares los hombres y las mujeres no ganamos lo mismo. El Instituto Nacional de Estadística este año, en marzo, abril por ahí, señala que la brecha salarial, es decir, lo que ganan hombres respecto a mujeres, es un 20% más. Y Paulina nos puso un tema que para mí es nuevo, y gracias Paulina por eso, donde dice que mujeres que son migrantes, cuando entran a hacer labores similares a las trabajadoras chilenas en un espacio que ella nos comenta, ganan más. Y eso también es una brecha salarial, porque si hacemos el mismo trabajo, desarrollamos las mismas funciones, debemos ganar lo mismo. Entonces eso es importante. Lo otro, que a veces las mujeres no podamos acceder a cargos de jefatura, teniendo las competencias, teniendo la experiencia, también constituye una práctica, ¿no es cierto?, de exclusión y discriminación. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. A partir de todo esto, lo que se propone es que si es que el Estado ratifica el convenio 109, podamos mirar la normativa que tenemos en nuestro país, es decir, la normativa de acoso sexual, de acoso laboral, de igualdad de remuneraciones, la normativa de no discriminación. Por ahí Rosa nos traía una situación que ella vivió. Recuerden que tenemos una ley de no discriminación, que es la ley Zamudio. Entonces esta ley también puede operar en los espacios laborales cuando una persona sienta que por alguna razón de género está siendo discriminada. Por lo tanto, tenemos un marco legal, pero lo que se nos está proponiendo es que cuando ratifiquemos este convenio, volvamos a mirar todo el marco normativo nacional y podamos hacer los ajustes que sean necesarios para poder tener una regulación que se ajuste a nuestros requerimientos y que pueda dar una respuesta más pertinente a las denuncias de acoso, de maltrato, etcétera, y de todas las expresiones de violencia de la cual trabajadores y trabajadoras somos víctimas en los trabajos. Es importante, recuerden que hablamos, o yo les comenté respecto a la discriminación, es importante hacer una distinción porque existen dos tipos de discriminación. Una que es la discriminación arbitraria, que genera exclusión, subordinación, todo, digamos, lo que tiene que ver con el que yo no pueda participar de un espacio laboral o de cualquier otro espacio en igualdad de condiciones. Y eso está mal. Pero existe también aquello que se llama acciones positivas, acciones afirmativas y que muchas veces son denominadas discriminación positiva. Entonces, es importante tener claro que necesitamos medidas correctivas que tienen cualquiera de estos nombres que les acabo de mencionar para poder avanzar hacia una situación en el mundo del trabajo que sea igualitaria. Y eso es importante. Entonces, hay discriminación, pero hay discriminación positiva. Entonces, muchas veces los grupos que están en situación de desventaja, como mujeres, personas en situación de discapacidad, independientemente de su sexo, van a necesitar acciones correctivas para poder participar en igualdad de condiciones. Y eso es necesario para que se equipare la cancha. Yo les quería mostrar esto, que tiene que ver con las estadísticas y las denuncias de acoso sexual que se han realizado en los últimos años y cómo estas van en aumento. Entonces, tenemos en el año 2018 cómo, ¿no es cierto?, se produce un aumento respecto de las denuncias que se realizan en el año 2017. Todo esto con las estadísticas que maneja, ¿no es cierto?, la Dirección del Trabajo. Entonces, acá tenemos que van aumentando exponencialmente y además, cuando vemos el primer trimestre del 2018, se nos señala desde las mismas estadísticas que uno puede encontrar disponibles acá en la Dirección del Trabajo, que se produce un crecimiento de un 31% respecto del año anterior en el igual trimestre, es decir, el primer trimestre. Entonces, cada año van aumentando las denuncias. Y lo que uno podría decir es que hay más acoso sexual, hay más acoso laboral. ¿Qué es lo que sucede? Es que puede que eso sea así, pero también es posible que las personas se empiezan a atrever a denunciar en mayor medida que se hacía antes. Se atreven más, ¿no? Y porque han visto que esto puede tener algún efecto positivo en otras personas. Entonces es importante
que detrás de las cifras hay que hacer análisis, es decir, ¿hay mayor casos de maltrato y acoso o hay mayores denuncias porque la gente se atreve a denunciar? Entonces, esas son preguntas que tenemos que hacernos para ver de qué manera podemos ir abordando esta situación que ha ido en aumento en nuestro país. ¿Mm? Acá tenemos otra estadística que no es de la Dirección del Trabajo, sino que es de ICARE, ¿no? Y de la Fundación Chile Mujeres, que en el mismo año 2019 nos empieza a mostrar de que hay aumento respecto a las denuncias de acoso laboral y acoso sexual, y nos dice que hay un 30% más de mujeres que denuncian. Entonces, hay una diferencia respecto de lo que hombres y mujeres realizan en términos de denuncia, y además porque las mujeres duplican la victimización respecto de los hombres. Entonces, hay acá empresas cuando son encuestadas, ¿no es cierto?, muestran cómo sus indicadores dan cuenta de esta diferencia y que nos dicen que el concepto de violencia de género en los espacios laborales sería acertado, ¿ya? Cuando se pregunta respecto a las políticas organizacionales, es decir, los canales de denuncia que existen, los indicadores de riesgo, los protocolos de prevención y denuncia, acá aparece algo muy importante. De estas empresas que fueron consultadas, que no son todas, dice que el 80% de las empresas consultadas en su minuto del año 2019 contaba con protocolos de prevención y denuncia de acoso laboral y sexual. ¿Mm? Y por otro lado, que esta misma cantidad, digamos, de empresas que tienen estos protocolos, en un 77%, no considera indicadores de riesgo de acoso en los procesos de selección de personas. Entonces, hay desafíos importantes para las empresas para que continúen avanzando en este marco regulatorio interno, porque ya tenemos un marco regulatorio nacional que va a cambiar en la medida que el Estado diera al convenio 190. Entonces, la prevención, la sensibilización son elementos que ayudan. Y ayudan a clarificar tanto a las personas que consideran que están siendo víctimas de acoso sexual o laboral, y ayudan también a quienes tienen conductas inadecuadas para que no continúen haciéndolas. A propósito de la situación que vivimos de confinamiento, podríamos pensar, ¿no es cierto?, que durante el 2020, el 2021, las denuncias de acoso sexual y acoso laboral disminuyen, no se hacen, aumentan, ¿ya? Nuevamente, situaciones de acoso que la Dirección del Trabajo tuvo que fiscalizar en medio de la pandemia, y con teletrabajo también. Y mayoritariamente hecha por mujeres. Ustedes dirán acá, pero bueno, la cifra de mujeres más los 23 hombres que denuncian no da 483, recordemos que las denuncias se pueden hacer también guardando, ¿no es cierto?, nuestra identidad. Pero son las mujeres las que denunciaron durante la pandemia mayores situaciones de acoso sexual y laboral en la Dirección del Trabajo, y es lo que está consignado ahí. La Dirección del Trabajo siguió con su trabajo, valga la redundancia, y fue fiscalizando todo este tipo de situaciones que fueron denunciadas en el marco del el confinamiento que vivimos el 2020, 2021 y todo esto que cuando uno mira para atrás como que a mí me pasa que el 20 y el 21 me quedo, quizás me equivoqué de repente cuando diga, porque como que mi vida ahí estuve 2 años ahí trabajando desde mi casa. Entonces, uno diría, ¿cómo pueden acosarme o vulnerarme de manera remota o no presencial? Bueno, nuevamente, cuando se realizan las denuncias realizadas en este periodo, tiene que ver con vulneración del derecho a la integridad psíquica, a la honra de la persona, a nuestra familia, a nuestra integridad, al respeto, a la protección de nuestra vida privada y a la no discriminación. Y donde aparece con mayor fuerza qué es lo que ha sido, ¿no es cierto?, un elemento que ha llevado a las personas, especialmente y mayoritariamente nuevamente a las mujeres, a denunciar, tiene que ver con el no respeto, ¿no es cierto?, a la protección y a la integridad psíquica o a nuestra integridad psíquica, es decir, nos afecta nuestra salud mental, y uno podría preguntarse, pero ¿cómo puedo acosar a una persona si no la tengo al lado? Acá yo encontré esta encuesta que se hizo, que yo se las puse acá. Es una encuesta que, si uno lo ve en términos cuantitativos, uno podría decir, bueno, pero son pocas personas, pero se las quería mostrar porque muestra que el fenómeno del acoso, del maltrato va a estar presente
cuando estoy al lado de quien quiere ejercer acoso o maltrato, o cuando estoy a distancia, lo puede hacer igual. Entonces, en esta encuesta se dividieron tres dimensiones, que fue acoso sexual, acoso laboral y maltrato. Y como bien dice acá, se aplicó a un total de 300 personas entre hombres y mujeres. Vemos que mayoritariamente fueron las mujeres las que estuvieron más dispuestas a contestar esta encuesta. Y algunos resultados, por ejemplo, de estas personas encuestadas, un 21% de mujeres y un 26% de hombres recibió mails o mensajes, ¿no es cierto?, con insinuaciones sexuales, comentarios, chistes o fotografías con contenido sexual. Aquí nos damos cuenta de que más hombres que mujeres recibieron este tipo, ¿no es cierto?, de acoso, por, ya sea, ¿no es cierto?, acá ponen como ejemplo un grupo de WhatsApp, un correo, etc. Y acá no, podemos observar de que los hombres se vieron afectados en mayor medida que las mujeres. A un 13% de mujeres y a un 6% de hombres los hicieron sentir incómodos con miradas lascivas a través de la cámara. Quizás aparece uno de nosotros, ¿no es cierto?, vestida de una manera, no sé, me imagino en verano, con algún escote. Las mujeres sintieron en mayor medida que los hombres de que detrás de la cámara o detrás de la pantalla había alguien que las miraba de una manera inadecuada. A un 24% de mujeres y a un 9% de hombres los hicieron sentir incómodos en reuniones por bromas a su apariencia física. La que sea, te ves bonita hoy día, no te ves bien hoy día. Eso yo dije hace un momento, que quizás a algunas personas les pueda parecer exagerado, son conductas absolutamente inadecuadas en las relaciones laborales. Y eso tenemos que tenerlo claro. A un 3% de mujeres y hombres le hicieron gestos obscenos a través de la cámara. Ojo, hombre y mujer acá igualados, gestos obscenos a través de la cámara en una reunión laboral. A un 56% de mujeres y un 36% de hombres le ocultaron información o lo excluyeron de reuniones de trabajo o en la toma de decisiones en algo que era de su competencia. Eso, recuerden que si se da en el tiempo, puede ser constitutivo de acoso laboral. A un 27% de mujeres y un 25% de hombres fueron víctimas de rumores maliciosos, los cuales se extendieron por la organización en la que trabaja. A un 32% de mujeres y un 20% de hombres los atacaron verbalmente o criticaron descalificando el trabajo que realizaban. A un 61% de mujeres y un 71% de hombres le exigieron estar fuera del horario laboral conectados. Recuerden que luego acá sale una ley de desconexión que señalaba, si se hace teletrabajo, que obligatoriamente las personas debemos conectarnos a lo menos por 12 horas. Entonces, la ley salió, digamos, en la medida que se fueron presentando este tipo de denuncias. Y finalmente a un 27% de mujeres y un 14% de hombres les gritaron en reuniones online o por teléfono. Una forma de denostarnos, y que a lo mejor ustedes la vivieron, o que vivimos, fue esto de reírse, ¿no es cierto?, de nuestras incompetencias tecnológicas. Algo que puede ser gracioso, para muchas personas se transforma en un estrés, porque no manejamos la tecnología de una manera, ¿no es cierto?, óptima, porque no la aprendimos antes, porque nuestro trabajo a lo mejor no lo requería en su momento y después lo requirió. Todos esos elementos generan estrés en las personas y se pueden transformar en formas de maltrato que van lesionando la autoestima y que además van teniendo un impacto negativo en nuestro desarrollo profesional y en nuestra productividad, y por lo tanto van a afectar la organización, la empresa, el lugar donde yo trabajo. Así que denuncia de acoso durante este 2022, esto es lo que logré encontrar, ¿no es cierto? Al menos 415 denuncias por acoso sexual se han registrado hasta mayo del presente año, no había más información, y ya cuando se comparan, ¿no es cierto?, en igual periodo con el año 2021, hay un aumento de un 66%. Nuevamente, ¿qué será lo que está pasando? ¿Hay más acoso sexual? ¿Hay más acoso laboral? ¿O las personas se están atreviendo a pesar de la experiencia que nos contó acá Virginia y que lamentablemente sucede con otras personas? Existe, ¿no es cierto?, a veces una sanción a quienes se atreven a denunciar. Entonces, eso es importante, que nos preguntemos eso que está pasando con este aumento importante de denuncias que están ocurriendo. Hay mayor denuncia, nos dice Sergio, efectivamente. Hay mayor denuncia.
¿Qué pasa con nuestra salud mental, no es cierto? Y cuando miramos todo esto y vemos cómo esto ha ido en aumento, es que las mujeres siguen percibiendo, ¿no es cierto?, una mayor situación de vulnerabilidad en el trabajo, un 40% versus un 34% en los hombres, y, ¿no es cierto?, está acá presente el temor a perder el empleo o que a mis condiciones laborales empeoren. Y acá se asocia significativamente con una exposición a violencia en hombres y mujeres en un 53 y 48% respectivamente. Eh, a lo mejor si denuncio no me van a dar el ascenso, si denuncio me van a cambiar y me van a cambiar las condiciones laborales o me van a cambiar, no sé, vivo en Puente Alto y mi trabajo va a quedar en Maipú. ¿Se dan cuenta? Ese tipo de situaciones. No voy a recibir el aumento que tenía prometido desde la jefatura, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de variables actúan como atenuantes para que yo me atreva a denunciar. Insisto, en la medida que nos informemos, que tengamos ahí la ley, conocimiento de la ley, actuemos, ¿no es cierto?, colaborativa y asociativamente, estas situaciones van a ser más difíciles de que sean utilizadas en contra de trabajadores y trabajadoras, y es importante que lo tengamos presente. Acá se señalaba a partir de todo lo que se ha consignado que ocupar posiciones de mayor jerarquía ocupacional o pertenecer a hogares de mayor ingreso no protege a las mujeres de la violencia en el trabajo, pero sí a los hombres. Las mujeres gerentas, que son parte de esta pirámide pequeñita, que sobre todo en Chile está asociada a una élite, independientemente de que estén en la jerarquía, que estén, ¿no es cierto?, en la culmine de la pirámide, igual han sufrido situaciones de violencia en el trabajo, no así los hombres, los gerentes, etcétera. Eso es lo que nos dice la teoría y la evidencia. Y además, cuando tenemos mayor necesidad económica, existen situaciones de violencia que podemos tolerar por mayor tiempo y que creo que ahí muchas personas podemos haber vivido en algún momento algún tipo de situación como esta, ¿no? Por lo tanto, la vulnerabilidad, la necesidad económica nos expone en mayor medida, como acá aparece, a la violencia laboral. El miedo a quedarse sin trabajo, que ¿quién de nosotros no ha experimentado alguna vez temor a no tener trabajo y no tener ingresos para poder solventar nuestra vida? Creo que todas las personas que somos asalariadas hemos experimentado en algún momento en nuestra trayectoria laboral ese miedo. Una de cada dos mujeres que reporta baja satisfacción laboral presenta violencia laboral, ¿no es cierto? Y 7 de cada 10 trabajadores y trabajadoras que declaran ser jefes de hogar están expuestos a la violencia laboral. Entonces, se van conjugando distintas variables que nos van exponiendo y nos van haciendo más vulnerables. Y que hacen entendible desde cierto lugar que las personas muchas veces no se atrevan a denunciar situaciones de acoso, de violencia o de maltrato, porque si no vamos a recibir una sanción y a lo mejor la persona a la cual estamos denunciando va a seguir digamos, con sus funciones, va a seguir con su cargo sin sufrir ninguna sanción y sin nosotras o nosotros. Entonces, eso es importante. Según la Dirección del Trabajo, 94% de las denuncias que se realizan las hacen las mujeres. Entonces, acá, nuevamente, ¿por qué hablamos de mujeres? Porque son las mujeres las que más denuncian. Habría que ver qué está pasando con los hombres, por qué no se atreven a denunciar, qué pasa ahí, que a lo mejor sienten que no van a ser apoyados, que no se les va a creer, etcétera. Pueden haber varias variables ahí. Reflexión, ahí, ¿qué nos dicen estos datos? ¿Por qué aumentan año a año? Estas cifras que hemos son coherentes, ¿no es cierto?, con lo que perciben ustedes en sus espacios laborales. ¿Por qué sucede que las mujeres, ¿no es cierto?, denunciamos tanto y los hombres, o más en relación a los hombres? ¿Y qué medidas ustedes creen que son las más efectivas para detener, ¿no es cierto?, el avance de situaciones vinculadas al acoso sexual o laboral? ¿De qué manera podemos prevenir estas situaciones y no seguir constatando de que sigan ocurriendo? Tenemos más canales y tenemos, ¿no es cierto?, tenemos la posibilidad hoy día de poner algunos temas que antes eran silenciados de una manera mucho más explícita, o eran naturalizados. Yo me acuerdo cuando partió todo el tema del acoso sexual laboral,
uno trabajaba con sindicatos, con asociaciones, y era como, ay, qué aburrido, entonces ya no vamos a poder decir ninguna broma con las compañeras. Entonces, no se pueden decir ciertas bromas, se dan cuenta, no es adecuado, no es respetuoso, y no es, no al lugar, digamos, en los espacios laborales. Entonces, efectivamente, por un lado, como acá señala Sergio, tenemos canales, y efectivamente además las mujeres, hombres también hemos ido adquiriendo mayor conciencia, aunque sea de a poquito, de nuestros derechos, y aunque a veces nos da susto ejercer los derechos, tenemos miedo, todo ello ha conllevado, ¿no?, a que nos atrevamos a denunciar cada año más en mayor medida esto, y señalar que nada es baladí, que tampoco nada es poco importante, ¿no? Muchas veces las personas que denuncian son tachadas como conflictivas en los trabajos, y a nadie le gusta que nos digan conflictivas, ¿no? Yo creo que el tema es que tenemos que ejercer los derechos y tenemos que utilizar los canales existentes, y las organizaciones, las empresas tienen que perder el miedo a que estos canales sean utilizados. Si no, creo que las cosas se van a resolver de otra forma, y si tenemos una dirección del trabajo que acoge nuestras denuncias, si tenemos canales internos, si tenemos, por ejemplo, comités de equidad de género, como nos compartía acá Virginia, si tenemos comités de buenas prácticas, si tenemos comité que hace acciones, ¿no es cierto?, de prevención de violencia, de acoso en los trabajos en los cuales estamos. Todos esos recursos hoy día los tenemos, y eso nos van a ir mostrando que existe posibilidades de que nuestras denuncias tengan la respuesta que esperamos. Con todo el estrés que eso significa, no vamos acá a minimizar el estrés que significa denunciar a una colega, a un compañero, a un jefe, a una jefa, porque lo tiene, y que eso puede tener, ¿no es cierto?, un impacto en nuestra vida, y que nos da miedo, efectivamente nos da miedo. Entonces, creo que esos elementos hay que tenerlos ahí presentes, y lo importante es definir medidas, ¿no es cierto?, que permitan que estas situaciones no ocurran, o que vayan disminuyendo de manera paulatina, y que si nos encontramos en 10 años más podamos decir que bueno que las denuncias han disminuido, y no porque la gente tiene miedo, sino que porque hay menos prácticas constitutivas de acoso sexual o acoso laboral o de maltrato. La idea es esa. Y nuevamente insistir el rol fundamental que tienen los sindicatos, las personas que forman parte de estos sindicatos, trabajadores y trabajadoras, para poder generar un marco también en donde se entienda que las prácticas de acoso sexual laboral no van a ser toleradas en la empresa, en la organización de la cual yo formo parte. Y eso es un trabajo de cada uno de nosotras, de nosotros. Así que eso es importante tenerlo presente para que podamos ir año a año disminuyendo no las denuncias, sino las situaciones de acoso sexual y laboral. Ahí vamos a seguir con esto, qué medidas se puedan tomar, ¿no es cierto? Nos queda muy poquito tiempo, ahí van a quedar con los videos, con la presentación ahí, para que después la pueden utilizar ahí con sus propios colegas. Yo les quería terminar con esto, de qué manera podemos prevenir el acoso laboral y sexual, ¿no es cierto? Primero, incorporar la participación de la totalidad de quienes conforman la organización en la elaboración de los procedimientos de acoso laboral. Los procedimientos de acoso sexual laboral deben ser hechos de manera participativa. La idea es que recojan nuestras opiniones, nuestras experiencias, nuestras miradas. Todas y todas tenemos cosas que aportar, miradas distintas que van a generar, ¿no es cierto?, procedimientos que van a responder a nuestras necesidades, a nuestras demandas. Entonces, que participemos activamente cuando nos inviten, que digamos, ay, qué aburrido, no tengo tiempo, hagámoslo, seamos parte, ¿no es cierto?, de la organización de manera activa, participando en los procedimientos de acoso laboral, de acoso sexual, difundamos las guías informativas que existen, hay campañas que uno puede hacer de manera, con pocos recursos, ¿no?, con imaginación, a través de WhatsApp, de correos de intranet, ¿no es cierto?, podemos difundir los derechos laborales que tengamos, y podemos difundir qué prácticas son constitutivas de acoso laboral y sexual, y así nos podemos ir informando, educando, las personas que tengan más herramientas, que participen más, compartir, ¿no es cierto?, lo que saben, la información que tienen con colegas que tienen menos información por diferentes motivos. Entonces, creo que son formas de ir disminuyendo prácticas constitutivas de acoso sexual y laboral.
capacitarnos, ¿no es cierto?, entregar herramientas a la jefatura. Acá Sergio nos decía que los jefes, las jefas conocen, pero creo que deben conocer aún más y para que puedan abordar estos temas de manera preventiva. Y insisto, con perspectiva de género, tenemos que tener esta perspectiva de género incorporada. Podemos ser expertos en acoso o en la ley de acoso laboral, pero si no tenemos una perspectiva de género, muchas veces no vamos a poder abordar esta situación de la mejor manera y dar respuesta a la denunciante o al denunciante, a la víctima, al acosador y a la acosadora. Realizar jornadas de conversación, de capacitación, de difusión con la jefatura. Nuevamente, tenemos que involucrar a la jefatura y definir estrategias en conjunto. Si nos hemos dado cuenta que lo que definimos no está dando resultados, busquemos otras estrategias, busquemos otras formas, siempre va a haber una forma. Yo creo que acá no tenemos que inventar la rueda, afortunadamente. Hay muchas cosas que se han hecho en nuestro país, que se han hecho en otros países. Tenemos hoy día la maravilla esto del Internet, que podemos acceder, ¿no es cierto?, a buenas prácticas laborales que han implementado otras organizaciones, otras instituciones, y las podemos replicar adecuándolas a nuestro lugar de trabajo y, como yo acá lo hice, citando, ¿no es cierto?, a quienes han desarrollado este trabajo antes que nosotros y nosotras. Entonces, con esto voy terminando, incluir el tema de los planes anuales de capacitación, ¿no es cierto?, distinguiendo diferentes espacios de formación para que todos nos sentamos cómodos, y cómoda, y además nunca dejar de intervenir directamente en las situaciones que hemos identificado. Diálogo es importante con todas las actrices involucradas, ¿no es cierto? Y además generar espacio de acogida para las personas y de ayuda a que estén sufriendo este tipo de situaciones, que les permita clarificar su situación, tener claridad si lo que están viviendo es acoso, es maltrato, poder apoyarles en las denuncias cuando las realizan. Entonces es súper importante eso, tener políticas, protocolos claros, donde se establezca claramente todo el procedimiento, pero además la sanción que va a ser después de esta situación para la persona que es acosada, acosadora, digamos, una persona sea hombre o mujer, y también agregaría para quienes hacen denuncias falsas. También las personas que hacen denuncias falsas, como nos compartieron acá, tienen que recibir una sanción. Y recomendar, eliminemos los chistes, no son graciosos, compañeros, compañeras, estos chistes con contenido sexistas de carácter sexual, el sexismo a veces es invisible, y premiar las buenas prácticas que existan, ¿no es cierto?, y que promuevan ambientes libres de acoso y violencia, y sensibilizando, perdón, sobre conductas adecuadas laboralmente. Y con esto termino para no quitarles tiempo, la presentación les va a quedar, y ahí yo puse todo lo que cité a todas las fuentes para que puedan utilizarlas también, hagan sus talleres, anímense, no es difícil, los espacios de diálogo siempre nos pueden servir para aprender y para compartir nuestras experiencias y poder socializar, ¿no es cierto?, nuestras buenas prácticas y poder tener ambientes libres de violencia de género y de acoso sexual o laboral.